Bueno, muy buenas tardes. Disculpen el atraso. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla, gestión de las TIC en la función pública, sus retos. Mi nombre es Miriam Sanabria Garita y formo parte del equipo del proyecto de servicios de asesoría y consultoría. Eh, Parte de estas actividades es para que ustedes conozcan los servicios o parte de los servicios que brinda el SICAP y entre esos este tema tan importante que son las TICs. Así que, bueno, vamos a tener una charla con el experto Don Sanders y después de eso pasaremos a un espacio de lo que son consultas. Permítame un momentito nada más para... Don Sanders, perdón, sí te pasé la presentación, te la pasé por WhatsApp. Esta actividad está a cargo del señor Sanders Pacheco Araya. Él es máster en ciencias, perdón, él es profesor, él es máster en ciencias de la computación e informática, ex viceministro de la Ciencia y Tecnología. También fue subgerente de las TIC en la Caja Costarricense del Seguro Social, asesor de ministros de Educación y del MISIT, y está el encargado del proyecto educativo Asociación de Guías Scouts de Costa Rica. Y no sé, don Sanders, ¿ya estarías preparado para dejar de compartir y darte paso? Un momentito, ya vamos a empezar a proyectar. Ya voy a proyectar. Bien, buenas tardes. Y como parte de Buenas los tardes. del SICAP, nosotros hacemos una serie de trabajos de consultoría y mejora en el área de las TICs, tomando un poco las diferentes actividades de la función pública. Por eso hablamos de la gestión de las TICs en la función pública y sus retos. ¿Por qué es importante esta actividad? Bueno, desde los años 80, cuando se empiezan a poner algunos de los sistemas de información, de hecho la misma universidad inicia por ahí del año 84 con la automatización del almacén de suministros, la planilla y otras actividades, empieza a ser más de uso común el área computacional para resolver los diferentes problemas que tiene la gestión pública. No es desconocido tampoco que esto también atañe al sector privado, pues muchas aplicaciones se fueron desarrollando a través del tiempo hasta lo que hoy día tenemos con aplicaciones en el teléfono o aplicaciones en la web o como decimos hoy día en la nube. Antes de eso, en los años 60 y 70, no era que no se hacían aplicaciones, sino que estas aplicaciones se hacían con un computador que se llamaba un mainframe y estos mainframe tenían pantallas de color verde que todavía se usan. Si ustedes van a, por ejemplo, a PriceMart hoy día y van a servicio al cliente y le pide que le muestre la pantalla, van a ver que es una serie de caracteres en color verde y eso quiere decir que está pegado a un único servidor que no está en la nube y que tampoco está en internet, no es una web
una página web, sino que es una conexión que se llama cliente-servidor. O cuando usted está en el counter de una línea aérea, es muy curioso, el software de las líneas aéreas fue creado en 1970 y al día de hoy no se ha podido migrar, sigue corriendo en un mainframe. O en algunas aplicaciones que se llaman AS400, que era una máquina de IBM, que mucha banca y mucho negocio bursátil todavía utiliza estas tecnologías, que nacieron en los años 60 y se implementaron en los años 70. Eso también en la trayectoria nos llevó a una organización diferente. Antes teníamos el centro de cómputo y dentro del centro de cómputo estaban las máquinas y los sistemas de comunicación con las velocidades que teníamos en aquel entonces. Los que peinamos canas nos acordaremos del sonido mágico del modem que hacía un ruido muy especial y cuya velocidad máxima en Costa Rica era de 56 kilobits por segundo. No podíamos llegar a más porque era por cable telefónico. Después pasamos a los equipos ADSL y ya después a líneas dedicadas y hoy día, pues en la mayoría de nuestras casas, pues existe fibra óptica y quizás el mínimo de velocidad son 50 megabits por segundo. Y son megabits, no megabytes. Ahí hay una diferencia numérica importante. Entonces, podemos llegar como residencias a pedir hasta 500 megabits por segundo. Y en las empresas pueden pedir 2, 3, 4, 5 terabytes, dependiendo de la función y las actividades que están haciendo. Eso impactó entonces no solamente el desarrollo del software, sino también el de las telecomunicaciones con las redes de datos de banda ancha que nos conectan a través de todo el mundo. ¿Y cómo nos conectamos? Puede ser por tierra, con una fibra óptica frontera a frontera, como existe en Costa Rica. Puede ser por mar, por cables submarinos que recorren todo el planeta, conectan continentes. Para Costa Rica está Arcos, Maya y Pan Pacific, que son los que nos dan cobertura vía marítima. Y también tenemos enlaces satelitales, uno que está en Tarbaca, otro que está ahí por Calle Blancos, en la bóveda de Raxa. Y hoy día, pues, con los proyectos de Elon Musk, con su proyecto de Internet, con esta nube de satélites que está posicionando alrededor del mundo. Que no es la primera iniciativa. La primera iniciativa de estas nació con Motorola en los años 90, sin embargo, fracasó. Estos retos y la importancia de las TICs también lleva a la administración de los datos. Quizás lo más importante es el dato. El dato es el que nos permite conocer aspectos de la ciudadanía o de los servicios que se le brindan. Por ejemplo, cuando nos piden el recibo de luz, no nos preguntan por nuestro número de cédula, nos preguntan por un número que se llama el NICE. Y ese nos da o le da a la compañía de Fuerza de Luz o al ICE o a las cooperativas que dan servicio la localización y las características del cliente. Cuando tenemos un enlace por cable, por fibra, entonces probablemente sea un número de contrato y siempre que pedimos un servicio nos dicen cuál es el número de contrato, porque ahí está nuestro nombre, nuestro número de cédula, teléfono, correo y otros datos. Entonces el manejo de datos se vuelve estratégico, porque si lo manejamos mal, vamos a tener problemas de sincronía, vamos a tener problemas de cargar basura, como ha pasado en algunos sistemas, y después esos datos son muy difíciles de limpiar de una base de datos. Por más que los entes contralores insistan en que hay que hacerlo, técnicamente es una tarea imposible y no se puede resolver. De los datos de las telecomunicaciones y el software viene el gran dilema. Bueno, es cómo accedemos a los sistemas. Y bueno, nosotros, la mayoría, pues hacemos transacciones bancarias, nos conectamos a nuestro banco de preferencia y cada uno va a tener una plataforma diferente. Nos pide un password, un login. Algunos nos identifican con una pequeña imagen
para saber si somos ese perfil que estamos queriendo ingresar. Y probablemente nos mandan por correo electrónico o por un mensaje de texto un numerito que es un OPT que nos permite verificar si ese número es el mismo que está dando el sistema. Eso es para tratar de verificar que es la misma persona. Si yo no tengo el teléfono, no puedo autenticar y entonces la transacción se va a cerrar en pocos minutos, casi que más bien en pocos segundos, antes de prevenir un ataque o un fraude por medio de los datos. Pero el acceso a sistemas tiene su reto y ese reto es un reto humano. La mayoría de los accesos ilegales se dan por una cosa que se llama ingeniería social. Entonces yo llamo a la persona muy amigablemente, le digo que le estoy hablando del banco X, que tenemos un problema de una transacción que está por recibir y entonces nos ponemos un poquito ansiosos porque nos dicen que es un monto importante, pero que para verificar la transacción necesitan nuestro usuario y al ratito nos piden el password. Y en ese momento dimos la puerta de entrada para que nos quiten la plata que nos ha costado mucho y que está en el banco. Eso no solo le pasa a las personas, le pasa a las instituciones también. Recordarán el ataque de hace 2 años a la Caja, al Ministerio de Hacienda, que sacó a los sistemas por mucho rato, casi 6 meses de función, y fue por lo que llamamos un ciberataque. Eso nos lleva a la ciberseguridad y a la responsabilidad compartida entre el que tiene el sistema y el que accede al sistema. Cuando sacamos cédula digital o firma digital, normalmente nos hacen leer un documento y en ese documento nos indican que eh, ese password y ese login que estamos utilizando con la tarjeta, que se valida a través de una aplicación, no debe cedérsele a nadie. ¿Por qué? Porque la firma es irrefutable. Si hay una transacción firmada con mi firma digital, ante un juez, la transacción es válida. ¿Por qué? Porque para haber hecho eso, yo le dije a alguien, a un hijo, o a un asistente en la oficina, o a la secretaria, mira, acepta el trámite y aquí está mi firma digital, firma y pasarlo. Eso quiere decir que en ese momento esa persona, el secretario, secretaria, el asistente, el hijo, el tío, lo que fuera, hizo una transacción a nombre mío con los componentes necesarios para validar la operación. Por lo tanto, es una operación válida. Y si se hizo un fraude o un desfalco, yo soy responsable directo. Hay otra singularidad y es con los teléfonos celulares. Alguien llega y le dice, mira, préstame un momentito el celular porque voy a hacer una llamadita corta. Pero yo me descuido y la persona empieza a interactuar con mi teléfono. Y resulta que puede mandar un mensaje ofensivo, puede mandar un pequeño código que él puede rápidamente manipular y hace un ataque. Si le hacen una auditoría forense, se van a dar cuenta que salió de ese teléfono y el teléfono está a nombre mío, entonces yo soy responsable de ese ataque y tampoco puedo esquivar la responsabilidad. Entonces, por eso es importante siempre tener una auditoría permanente a nivel personal. Una auditoría con nuestro banco es estar ingresando a mi cuenta bancaria, cambiar el password de vez en cuando, ojalá cada 2 o 3 meses, con un password, ojalá complicado, y ahorita les puedo dar algunas mnemotécnicas sencillas, pero que nos pueden ayudar para poder cambiar un password y eventualmente también vamos a tener la oportunidad de estar viendo el saldo y ver que no hayan transacciones sospechosas. Pero si lo dejo y nunca lo activo y siempre uso el mismo password, entonces vamos a tener un problema de singularidad dentro de el sistema que yo estoy accediendo. Esa es la parte responsable de uno. A nivel institucional, vamos a tener también una serie de responsabilidades. Para eso están los departamentos de auditoría y de seguridad. Y estos departamentos deberían de estar evaluando constantemente la posibilidad de un ataque
de tal forma de que nosotros podamos estar seguros de que nuestras transacciones están a salvo. Y estar a salvo implica precisamente que cualquier acción que nosotros queramos ejecutar está dentro de un rango razonable de seguridad. Sin embargo, hay técnicas, como en toda la vida, que este, permite que uno pueda hacer un ataque se llama el hombre en el medio. Yo pongo un aparatito en el medio de la conexión y puedo capturar el password y el login si el password y el login no viaja encriptado dentro de la red. Y esas son mejoras que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestra vida diaria. Si en algún momento alguno quiere interrumpir, lo puede hacer. ¿Cuál es la importancia entonces de las TICs? Y significa tecnologías de información y comunicaciones, porque es información que tiene la parte computacional y la parte informática. La parte computacional tiene que ver con el computador, cómo diseño esa computadora. Y la parte informática es la parte, digamos, no tangible, que es el software. Decimos que el hardware, la parte dura, es cómputo, es computadoras, mientras que la parte informática es el software, es la parte suave o manejable, y por eso tenemos dos grandes áreas, computación e informática. Y la C es comunicaciones, cualquier tipo de medio que permita que una computadora se comunique. Y hay tres esquemas para hacer esto. La primera sería hombre-máquina, que es como ahorita que estamos haciendo. Ahorita yo estoy hablando con ustedes a través de una máquina. Hay un servicio hombre-hombre, pero por medio hay un computador. También está máquina-hombre, que es cuando yo entro al banco y entonces hago una transacción y en esa transacción queda registrado. Pero también hay comunicación máquina-máquina y entonces no hay intervención humana, sino que entre ellas se van comunicando. Y aquí entra un poco el área de la inteligencia artificial, en donde las computadoras van aprendiendo y entonces nos permiten resolver problemas que antes podrían durar mucho tiempo, porque los algoritmos y la lógica que se utiliza permite que el sistema vaya aprendiendo conforme va avanzando en sus características. Entonces, deberíamos de esperar una mejora importante en la eficiencia y eficacia. Eso es que la eficacia me permite adaptarme al entorno y la eficiencia optimizar las herramientas, de tal forma de que yo pueda facilitar la conexión y los servicios de los ciudadanos que desean algo de la función pública. Y entonces podemos, de cierta forma, simplificar trámites, tener información oportuna sin necesidad de estar recurriendo a duplicar información porque ya la institución la tiene. Para eso se han creado leyes como simplificación de trámites en donde si ya usted tiene los datos no tiene por qué estarlos pidiendo de nuevo. Facilita la transparencia y la rendición de cuentas. Quizás uno de los sistemas que ha permitido esto, aunque obviamente puede mejorarse, es SICOP, porque el sistema de compras del Estado permite que yo tenga que poner todas mis compras en línea y cualquier persona las puede ver y analizar y determinar si es una compra abierta, cerrada o si tiene algún tipo de mejora que se le puede aplicar. Por eso decimos que mejoramos la calidad de los servicios públicos a través de el uso adecuado de las TICs. Asimismo, facilita la participación ciudadana y la toma de decisiones basadas en datos. Si nos regresamos a los 80 y 90, tomar una decisión, por ejemplo, en el área de salud, de cómo se proyectaba la compra de vacunas, y había que recorrer probablemente o a libros, y ahí estaban los registros,
Y en aquellas incipientes hojas de datos basadas en Excel o Lotus 1, 2, 3 o aquellas que existían en aquel entonces, era un poquito engorroso. Hoy día, como lo vamos registrando casi que en tiempo real, yo podría saber al final del día cuántas vacunas se pusieron en niños en todo Costa Rica, cuántas inmunizaciones se hicieron, porque tenemos EDUs y entonces nos brinda información. Antes esas decisiones no eran tan certezas porque faltaba esa capacidad de manejo de datos y demás. ¿Y cuáles son los retos? Bueno, uno es la simplificación de trámites, más ágiles, menos burocráticos. Países como Lituania han avanzado muchísimo en gobernanza digital y en algunas cosas es sorprendente lo que hacen. Por ejemplo, si usted está en el Ministerio de Hacienda, puede consultar una cita de su seguro social. En Costa Rica tenemos muchas islas y hay que ir aplanando el estado, y para eso el CICAP colabora constantemente en el análisis de procesos, de planes estratégicos y la inclusión de las tecnologías de información en las diferentes instituciones. Hemos trabajado mucho en municipalidades, en instituciones de gobierno central y de gobierno descentralizado, tratando de hacer esta simplificación de trámites, mejorando los procesos y los manuales que los acompañan precisamente para poder monitorizar y automatizar cada uno de los datos. El reto en América Latina lleva 4 grandes áreas: el cambio cultural, el cambio en los procesos, el cambio en la organización y en el cambio en las formas de relación. No sé si se recuerdan que antes, para sacar la cédula, uno tenía que tardar casi un mes. Hoy día se la dan en 10, 15 minutos más o menos y está disponible. La licencia, cuando uno va y la renueva, se la dan de inmediato. Antes no era así. El pasaporte ahorita está tardando unos 4 días y ya le llega, aunque dicen que son 15, pero la realidad es que han ido mejorando el proceso. También nosotros hemos ido cambiando culturalmente. Ahora nos comunicamos más vía electrónica. Antes íbamos al banco, hacíamos la fila, conocíamos al cajero, nos quedamos hablando un rato con él. Hoy día entramos, hacemos todas nuestras transacciones, pagamos servicios, pagamos la tarjeta, ahorramos, etcétera. Y eso es un cambio cultural. Pero eso también nos lleva a un tema que veremos ahorita, que es la brecha digital. También cambian los procesos. Si alguien va a construir una casa hoy, ya no tiene que hacer tantos trámites como los hacía tal vez unos 10 años atrás. Que todavía faltan algunos procesos por mejorar, sí. Siempre la obra humana es perfectible. Pero debemos de saber que en el cambio de los procesos, y como les decía, el CICAP colabora mucho en esto, es la idea de ir mejorando y tratando de ver cómo se simplifica un trámite respetando la ley, pero no duplicando datos, porque después estos datos duplicados pueden llevarnos a un error. Y eso cambia la organización. Eh, Hay negocios que van desapareciendo con el tiempo, lo queramos o no. Hace algunos años, no muchos, existían un montón de imprentas y litografías y nos imprimían nuestras facturas. Bueno, se vino un cambio tecnológico, vino la factura digital y todas estas personas tuvieron que buscar un cambio estratégico para cambiar su negocio, porque ya no se ocupan facturas en papel, por lo menos no tan cotidianamente como antes se hacía. Entonces esto involucra un cambio en cómo nos organizamos. Y como estos cambios hay otros, este, la misma cédula, la identificación con el seguro social. Antes teníamos un número de seguro social, ahora es el número de cédula. Eso fue un cambio importante.
Entonces, estos cambios de la organización nos permiten tener mejores servicios en un tiempo más corto. Por eso hay un cambio en la forma de relación. Entonces, vamos a tener un medio en donde compartimos información y nos permiten hacer estos cambios oportunos. Esto se hace a través de lo que llamamos una minería de procesos y analítica de datos. ¿Y qué es minería de datos? Exactamente como ir a sacar oro de una montaña. Se saca un montón de piedra y sabe que ahí, de una tonelada de piedra y de escombros, podrá sacar unas 10, 15 onzas de oro. Pero hay que buscarlas, hay que minar ese terreno. Y los datos son iguales. Cuando ustedes y yo usamos nuestra tarjeta de crédito, vamos generando perfiles. Entonces, de un pronto a otro usted dice, uy, qué raro, yo estaba hablando con una persona de tal cosa y ahora Google me mandó un mensaje sobre una promoción sobre esto. ¿Y cuando le dije a Google que lo buscara? Bueno, porque ellos van minando datos y van escuchando lo que uno dice con el teléfono. Asimismo, en la misma analítica de datos, si estoy comprando constantemente algo, me van a llegar ofertas relativas a eso que compro. Si no, hagan una prueba en Amazon o en cualquiera de estas tiendas cibernéticas en donde nos hacen perfiles. O cuando usamos Netflix, no es lo mismo el perfil de Netflix mío que el de mis hijos, porque cada uno ve películas diferentes y entonces le dicen, mira, de acuerdo a lo que has visto, te recomendamos que veas tales películas. Eso es minería de datos. Y eso, pues, genera dinero, que es una de las grandes disyuntivas de las empresas como Google, Facebook, Amazon, etcétera, que usan nuestros datos para generar un valor agregado. Por eso es importante la protección de datos y sistemas contra amenazas cibernéticas. Los países europeos, la Comunidad Europea, tiene una legislación muy estricta con la protección de datos. En Costa Rica sigue siendo incipiente. Habría que generar, aunque está eh, una institución, el PROJAT, que ve por la protección de los datos, pero necesitamos más herramientas para poder controlar el acceso y la privacidad de nuestros datos, especialmente con el tema de tarjetas de crédito o cuando nos ofrecen préstamos fáciles a través de un mensaje de texto o de un WhatsApp que de un pronto aparece, porque nuestras bases de datos de teléfonos son vendibles en el medio, y entonces eso podría generar alguna circunstancia peligrosa en el manejo de datos. Dentro de esto, les quería mostrar esta imagen. Nosotros tenemos, digamos, tres grandes áreas: los habitantes, los funcionarios y las instituciones, que somos los que interactuamos. La base de esto es una base de plataforma tecnológica interinstitucional que conecta las instituciones. Eso se llama la gobernanza digital de un país. Y podríamos tener sistemas de información institucionales, como SICOP. SICOP es un servicio que se le da a todo el mundo, público y algunos privados, que lo pueden utilizar como un sistema de compras y de observar cómo se comporta el mercado costarricense ante la compra de las instituciones, con dos salvedades que son el ICI y la caja, que tienen unas particularidades importantes por el giro de negocio que tienen. Dentro del gobierno central está la parte financiero-contable, la relación contractual, almacenes, recursos humanos y aprovisionamiento. Obviamente el Ministerio de Hacienda aquí tiene la batuta porque es quien regula a través de la tesorería el gasto del país. Y eso me genera lo que se llama un data mart. Es un reservorio importante de datos que después nos va a permitir hacer esa minería de datos y poder ver cuáles son los perfiles que requiere nuestro habitante.
Dentro de la plataforma está la sustentación de las auditorías que ya les había comentado, del control de normativa y de la seguridad. Vamos a ver automatización de servicios para el habitante, por eso es importante la participación ciudadana, la interconexión de los diferentes ministerios y entidades descentralizadas para ofrecer un mejor servicio y documentos de procesos de reingeniería para poder mejorar cada uno de nuestros procesos. Ahí es donde más se centra la labor del SICAP porque participa en el rediseño de procesos, en la documentación y en hacer reingeniería de procesos para mejorar las otras dos áreas. ¿Cómo identificamos a las personas? Bueno, las identificamos por medio de el Padrón Nacional, eh, que es dado por el Tribunal Supremo de Elecciones. El otro gran medio es la Dirección General de Migración y Extranjería, porque identifica a los extranjeros y les da su cédula de residencia. Y por último es la Cancillería, porque es la encargada de otorgar las credenciales al personal diplomático y sus colaboradores dentro del país. Entonces, estas tres grandes áreas nos permiten identificar a las personas. Lo único que no se puede identificar, obviamente, son los indocumentados, aunque han habido iniciativas, pero eso tiene una connotación legal si le damos una identificación. Encima de esto están los sistemas internos de las instituciones y los sistemas de servicios públicos, como agua, luz, teléfono, hoy día internet, que es público-privado, eh, en seguros, etcétera. Y lo deseable es que el gobierno tenga un sistema de toma de decisión, un balance and scorecard, que basado en parámetros pudiera tener información en tiempo real de cómo se va moviendo este tipo de tecnología y ajustarlo más propiamente hacia el futuro. ¿Cómo entregamos la información? Normalmente hay portales de información o servicios web donde están los habitantes, los funcionarios públicos y las instituciones. O sea, nosotros estamos externos a ese sistema. Por medio de aplicaciones, yo puedo tener sistemas orientados a las necesidades del habitante, que va hacia un almacén de datos, el Data Mart. Vamos a tener un sistema financiero contable con gestión de proveeduría, la autenticación de los tres grandes aspectos que les acabo de decir. Después tenemos un servicio de toma de decisión en la red y podemos tener el área de control interno, que vendría a ser las funciones que hacen los diferentes órganos que nos supervisen, como la SUPEN, la Contraloría General de la República, control de radio, etcétera, que debemos de darles información cada cierto tiempo. Asimismo, tenemos el sistema bancario, que se conectaría mediante una extranet, y en la intranet están los servicios de las instituciones que van a colaborar con los habitantes a través de la interconexión que vamos a tener desde los funcionarios, qué sé yo, el Ministerio de Salud, que da una directriz que se comunica a través de un portal a los diferentes habitantes para que tomen sus decisiones o a otras instituciones, como la lucha contra el gusano barrenador o ese tipo de circunstancias. Entonces, este sería un esquema muy general que, digamos, nos puede dar una idea de cómo podemos entregar información a la población, a otras instituciones o a funcionarios públicos. Obviamente, también aquí está incluido el sector privado. ¿Cuáles son los retos tecnológicos y sociales que tenemos? Bueno, en la regulación de la normalidad vamos a ver cambios importantes. La modificación de la especie humana con biotecnologías. Eh, ya se está trabajando a través de sistemas de información en la modificación de la especie.
creando nuevas modificaciones genéticas, no solo en la especie humana, sino también en nuestros alimentos. La inteligencia artificial, que hoy día es uno de los retos de uno como profesor, es que no hagan su trabajo diciéndole a, no sé, algún sistema de información que tengamos como Copilot, necesito una redacción o un proceso de tal cosa y este sistema me lo va a dar, lo copian y lo pegan. La movilidad, retos grandes. Bueno, ya ahora tenemos automóviles y taxis que no usan choferes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros taxistas? Hay que brindarles una capacidad para cambiar, porque que la tecnología viene, viene. Yo puedo ignorar el cambio tecnológico, pero estoy expuesto a que me pase por encima. El cambio climático y la sostenibilidad no es un asunto de que ahora llueve mucho o muy descontrolado. Es que eso afecta a cosechas, afecta a la floración, afecta a las especies, nos afecta a nosotros. La economía colaborativa que se hace a través de telecomunicaciones, haciendo un cambio en la economía como nunca se ha visto. Quizás más rápido vamos a tener una debacle económica que la de los años 20. ¿Por qué? Porque ahora todo está interconectado y hay bancos que hacen compensación mundial. Entonces, si uno de estos bancos tiende a la quiebra, quiebra el sistema. Los cambios de los patrones sociales, en donde las estructuras políticas, económicas, tienen que adaptarse a un nuevo tipo de sociedad. Hablamos que nuestros hijos y chicos hoy día van a tener más probabilidad de tener un cambio en su cultura que lo que tuvimos nosotros, porque son más adeptos a la tecnología. Entonces vamos a ver que nosotros necesitamos, de cierta forma, adaptarnos a ese cambio y no asustarnos. Realmente es tratar de no tener miedo al proceso de cambio, sino en las circunstancias de cada uno, tratar de adaptarse. Entonces, dentro de estas áreas está, por ejemplo, la alimentación global, la gobernanza global. Hablamos de eh, instituciones que controlan el comercio a nivel mundial y lo tratan de regular para que los países no pongan sanciones o regulaciones excesivas a ciertos bienes y servicios. Los nuevos materiales, como la impresión 3D, antes era un jueguito, uno hacía un muñequito, una cosa así en 3D, hoy día se imprime en casas, entonces yo voy a construir mi casa, pido que me manden la máquina y en una semana tengo mi casa ya construida con materiales resistentes y adaptables. Y obviamente, pues, la carrera espacial que sigue avivando el mundo de las telecomunicaciones y los retos. Pero ese reto nos lleva a la brecha digital, garantizar el acceso a la tecnología y competencias digitales a todos los ciudadanos. Y entonces en Costa Rica todos somos iguales, pero no todos somos igualiticos. Algunos en el teléfono podríamos tener, no sé, 15 gigas de datos. Otros, si acaso, tienen dos. En zonas rurales tenemos 3G, todavía no hay 4G ni siquiera. Y ya estamos hablando de 5G. China ya está desarrollando 6G y 7G. Entonces, ¿cómo hacemos que esta brecha tecnológica, que no solamente es de telecomunicaciones, sino de servicios, sea más chica? Una brecha digital también es con nuestros adultos mayores. Si están acostumbrados a leer un libro en papel y le digo que ahora le voy a dar un Kindle o un aparato de estos para que pueda leer o un computador o una tablet, probablemente diga que no porque le gusta el olor del libro y sentir la página. Pero nuestros chicos ya no leen, sino que se van a TikTok y si el video dura 45 segundos ya no lo ven. Entonces el mensaje tiene que estar en 45 segundos.
Antes de nosotros estaba en los 45 minutos. Entonces hay una gestión del cambio cultural y una adaptación también de los nuevos empleados públicos a nuevas tecnologías. ¿Y por qué razón? Bueno, porque muchos de nuestros jóvenes que están ingresando a nuestras instituciones andarán entre los 21, 22, 24 años. Quiere decir que nacieron en el año 2000. Entonces ya es una generación que está automatizada desde su infancia. Entonces para ellos es natural hacer las cosas vía un computador. Para otros va a haber más resistencia, esa resistencia al cambio, porque no necesariamente lo van a ver de esa forma. ¿Cuáles serían algunas estrategias para superar estos retos? Lo primero es la capacitación y la formación. En el mundo de la computación y la informática, si usted no se actualiza en un año, queda fuera de mercado. Hay que leer, hay que investigar, hay que traer nuevas formas de programación, nuevos tipos de sistemas de computacionales. Ahora hablamos de computación cuántica. Una computadora normal, aunque tenga toda la inteligencia artificial, solo puede hacer dos cosas. O es cero o es uno, nada más. Y aprende cero y uno. Pero resulta que una computadora cuántica es 0, 1, 1, 0, 0, 1. O sea, tiene cuatro estados en el mismo momento. El otro era o es 0 o es 1. Esto implica un cambio importante en la forma como pensamos la computación, porque nos permite tener sistemas mucho más complejos y aplicar una tecnología de inteligencia artificial muchísimo más compleja. Un reto como país es precisamente hablar de procesos como infraestructuras digitales robustas y seguras. Entonces, que la fibra óptica que llegue a casa no sea, digamos, husmeada o vigilada desde el poste de la esquina por medio de un equipo. Hay equipos para hacer eso. O que los proveedores de servicio no estén viendo mis datos, correos electrónicos, el WhatsApp, aunque diga que está este, encriptado de extremo a extremo, a veces uno dice, bueno, y si está extremo a extremo, ¿cómo fue que el OIJ logró atrapar a un delincuente? Entonces quedan algunas dudas sobre esas estrategias. Y en la seguridad, como les decía hace un rato, yo podría tener una serie de estrategias para este, resolver problemas. Voy a ponerles en el chat una frase. Hoy hay sol, por eso voy a la... Ojalá que todos puedan ver en el chat y van a ver que va a decir, hoy hay sol, por eso voy a la playa. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí yo puedo hacer una clave compleja. Yo puedo poner hoy hay sol, por eso voy a la playa. ¿Ven qué compleja está esa clave? No, no lo veo, don Sanders. En el chat de Zoom lo pusiste. No, sí, ahí está. Dice, bueno, o sea, ya, perdón. Ahora sí, ahora sí. Es que no era en tiempo real. ¿Lo ven? Entonces, está el texto, hoy hay sol, por eso voy a la playa, entonces tomo la primer palabra de cada frase, hoy está en mayúscula, la segunda H está en minúscula y tengo una clave. Entonces, si la quiero hacer más compleja, le pongo hoy hay sol, por eso voy a la playa y le pongo un número. Esa clave es muchísimo más compleja porque tiene números y un carácter especial. Y si lo usan en un servicio, les va a poner que eso es una clave verde. Es una clave muy segura.
que para un hacker le va a costar. Pero si mi clave es, y saben que yo me llamo Sander Alonso Pacheco Araya y puse que era Zapa, eso me lo van a averiguar. Y si puse mi fecha de cumpleaños, peor todavía, porque eso es información pública, eso está en el Tribunal Supremo y con solo que yo ponga el nombre o el número de cédula, me dan todos esos datos. Entonces hay que acostumbrar a la gente que a nivel de ciberseguridad somos responsables y podríamos construir claves muy complejas simplemente aprendiendo una pequeña historia, como hoy hay sol, por eso voy a la playa. Bien. La otra forma es la colaboración público-privada, aunque a veces este término se utiliza un poquito erróneamente. En realidad yo puedo hacer estrategias para el desarrollo e implementación de tecnologías. Normalmente quien desarrolla un software no es la misma institución, probablemente porque no tenga personal y con las restricciones presupuestales en el área de planilla, no me van a aceptar que yo meta 100 empleados para desarrollar un software. Entonces tengo que salir a tercerizar, o sea que alguien me lo haga. Eso es una alianza de cierta forma. Por medio de un cartel, yo establezco reglas y una persona, o institución o empresa, eh, dice sí a ese desarrollo y yo puedo implementar algunas cosas. O puedo implementar sistemas como esta investigación que hizo Franklin Chan sobre el motor de plasma y el de hidrógeno, en donde uno podría dar fondos públicos para desarrollo. En Costa Rica eso está muy en pañales. En países como los Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, hay fondos públicos que se le dan a las empresas privadas para que desarrollen tecnologías y cuando la tecnología está madura, entonces tienen que devolver mediante cánones parte de la inversión que se dio. Y eso permite que el desarrollo de aplicaciones, de nuevas estrategias para mejora del ciudadano, se pueda dar con muchísima más facilidad. Casos de éxito en este ámbito. Voy a mencionar algunos, pero pueden haber otros y ustedes conocerán algunos otros. Empresas públicas que han implementado TICs para resolver cosas. Pueden ser del mundo de gobierno central o descentralizado. CICERE, el sistema de recaudación de la caja. Ese sistema se hizo hace unos 12 años y vino a resolver un problema grandísimo que era recoger toda la parte pública y privada de los aseguramientos y después distribuirlo. Es quizás, por decirlo así, el banco más grande. De hecho, la Caja Costarricense de Seguro Social, como caja, es un banco, por eso se llama caja, que tiene dos negocios, el negocio de salud y el negocio de pensiones, pero sigue siendo un banco. Es quizás uno de los bancos más grandes de Centroamérica, por la cantidad de dinero que transa cada mes. De la misma institución está el EDUS, que ha ido mejorando. El expediente electrónico es un sueño importante porque nos permite tener a todos los que tenemos la aplicación datos como mi próxima cita, qué medicamentos estoy tomando, las placas o radiografías que me hicieron, los exámenes de laboratorio y lo puedo saber si me hice el examen a las 7 de la mañana, a la 1 ya yo tengo el resultado. El TICA, que es un sistema de Hacienda, gobierno central, que permite precisamente el control de las transacciones aduaneras que se dan. Y así otros, públicos y privados. Privados, los ERPs de empresas grandes como Dos Pinos, como Walmart, como el mismo Intel, aunque es una transnacional, pero tiene sus sistemas de manejo financiero, contable y de operación. Y eso permite resultados y beneficios que son importantes para la población como un conjunto. En conclusión, podemos decir entonces que tenemos varios aspectos, como es el desarrollo de software,
la infraestructura entre computación y telecomunicaciones, en la prevención de los ciberataques con centros de ciberseguridad robustos. Eso es una tarea muy compleja porque el personal de ciberseguridad es apreciado en todo el mundo. Entonces, si Costa Rica saca 10 ingenieros, probablemente 9 los va a contratar una transnacional y se los lleva. Y solo le queda uno del país. Eso es un problema serio, porque son muy bien pagados fuera del país. La costumbre de reorganizarnos, de hacer nuevos procesos, que como les decía, el CICAP puede colaborar en todos estos ámbitos, no solamente en el levantamiento de procesos, sino después en hacer los carteles para posibles sistemas de información, y la importancia de la gestión efectiva de las TICs para el futuro, en este caso de la función pública. Ojalá tener un único sistema de municipalidades, nada más que respetando si la municipalidad X maneja el cementerio o la municipalidad Y maneja el acueducto, entonces se pueden hacer módulos especializados, pero tendríamos un único core en donde las personas, si tienen una propiedad en la municipalidad de la Unión y otra en Carrillo, pues podrían interconectar y pagar en una sola y no andar entrando a diferentes municipalidades para hacer el mismo pago. Bien, consultas o algún comentario que gusten hacer. Tenemos a Adelante. Doña Dunia hacia adelante. Hola, buenas tardes. Ay, no, me quité los lentes y ya no veo. No los vi. ¿Cómo estás, Dunia? Muy bien, ¿Cuánto gracias a tiempo? Dios. Sí, ¿verdad? Qué bueno. Un placer. Me parece increíblemente interesante porque, como lo señalaba, pues la era tecnológica está y va. Hay que acomodarse. Desafortunadamente, como lo señala, pues existen muchos retos y el tema es un lenguaje común en los sistemas, en los diferentes sistemas o plataformas informáticas que existen, tanto dentro del sector público como dentro de una misma organización. Y al final de cuentas, la retroalimentación en algunos momentos es un tema de factor humano. Y el factor humano también existe una brecha digital, como lo señala, o una resistencia al cambio. A mí me sucedió, mi papá tiene un expediente en EDUS, tiene una enfermedad complicada con muchos años y alguien llegó y borró el expediente. Entonces nunca encontraron todos los medicamentos con la grave consecuencia que eso representa por el tratamiento que él lleva por enfermedades serias. Entonces, el tema de la cultura es bastante complicado y también debemos trabajar en esa parte, porque si existen sistemas robustos que tienen datos específicos, que permiten una interconexión entre las instituciones o los sectores con un mismo lenguaje, pues también nosotros requerimos una capacitación dentro de ese esquema. Y esa brecha digital no solamente se da con los adultos mayores, lo hemos visto ahora con el tema de la modalidad de teletrabajo en este modelo de trabajo híbrido, que algunas personas estamos dentro de un contexto intermedio, que salimos un poco de manejar las máquinas manuales a la parte tecnológica y estamos en la parte tecnológica, pero nos resistimos a ciertos sistemas y a ciertos procesos de comunicación en este momento, aunque administremos las tecnologías. Entonces, sí creo que el proceso de nosotros de aprendizaje debe ser consciente, debe ser integrado, debe tener un norte específico, porque si existe una unidad, como lo señalaba usted, el CICAP, que puede dar apoyo para diseñar una plataforma que se pueda comunicar con otros procedimientos o con otros sistemas informáticos que existen, también existe un factor humano que es preponderante, que es fundamental para que los sistemas funcionen, para que los podamos adaptar y para que retroalimentemos esos sistemas también con la información que se requiere, porque al final se busca un resultado. Correcto. La responsabilidad de eso recae en el MISIT, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones. ¿Por qué razón? Porque ahí está la unidad de gobernanza digital. Y por ley, ellos son los llamados precisamente a poner de acuerdo en un concierto a todas las instituciones
para tener un intercambiador de información, ojalá no migrando todos los datos, pero sí teniendo la oportunidad de extraerlos de los diferentes sistemas. ¿Por qué no hacerlo de una vez con un único sistema? Porque habría que migrar datos que a la larga no son compatibles. El caso más singular es el número de cédula. Unos ponen 10621-0585, otros ponen 1-0621-0585 y otros ponen otras cosas, un espacio en blanco, un slash. Cada carácter que le ponen hace inviable esa llave contra otro sistema. Entonces hay que poner un traductor que identifique cada uno de esos. Eso es parte de ese reto. ¿Alguna otra consulta o comentario? Sí, buenas tardes, Marco Macís. Hola, Marco. Sí, digamos, pues ese reto que usted expone ahí, ¿verdad? Pues en algún momento con el tema de cómo la información que poseen los colegios, ¿verdad? Ciencias económicas, el CEPIC y todo eso, para que ellos puedan eh, brindar la información, la base de datos y que pueda interactuar con otros sistemas, no sé, la caja, SICOP, bueno, en aquel momento, cuando lo manejaba el ICE, ¿verdad? Y todo ello. Y creo que hasta la fecha, pues, ha sido difícil esa interacción. Entonces, creo que esa parte hace falta, digamos, pero de manera, como bien usted lo menciona, asegurar ese dato y que no sea mal usado, ¿verdad? Yo creo que en algún momento cuando la señora Laura Chinchilla, creo que era diputada, ¿verdad? Ella hacía mención de muchas de estas cosas, creo que fue en el 2005, 2008, no sé. Este, pero de muchos de esos planes, ¿verdad? Como que no se dieron. Igual lo hacía doña Alicia Bendaño, ¿verdad? Con todo el tema de gobierno digital. Como que eso no era bien recibido, ¿verdad? Por las instituciones y, y, y ahí aventurarme de las instituciones más fuertes, ¿verdad? Que creo que no querían, ¿verdad? Ellos querían ser independientes, como islas, como bien lo menciona usted, y creo que hasta la fecha eso ha sido difícil. Entonces, esa parte cultural, ¿verdad? Esa parte de sus retos tecnológicos. Y hoy en día se hablan muchas cosas, pero no pasa, de ahí no pasa. Entonces, eh, a pesar de que hay políticas y hay esas cosas, pero como que está todavía muy tiernito, digo yo, a pesar de que ya ya Costa Rica tiene mucho rato de trabajar en la computación, pero aún vemos que aún no progresa, ¿verdad? Sí, el EDU, CICER y esas cosas, ¿verdad? SICOP ha ayudado mucho al gobierno, ¿verdad? A centralizar las compras y de manera solapada ver la administración de los bienes, ¿verdad? El Colón, ¿verdad? A ver cuánto pasa por ahí. Me llama también la atención, bueno, me llamó la atención de cómo visualiza usted la caja, ¿verdad? Como un banco. Y bueno, yo no lo veía así, ¿verdad? Pero ¿verdad? Al ver que ese montón de plata que pasa por ahí. Entonces, imagínense, si uno lo ve así, qué riesgo es que esa institución pues exponga parte de esa información. Igual como decía alguien ahí, un profesor de una universidad, el SIMPE, ¿verdad? Una vez me enseñaba ahí, no sé, unas cosas ahí, me dice, por ahí pasa varios colones. Dice, si esa cosa falla, se cae el sistema, ¿verdad? Y ha sido, y será muy trágico. Entonces también está esa parte de la seguridad, ¿verdad? El cómo implementar esas buenas prácticas, ¿verdad? Y creo que a pesar de que la Contraloría con sus no sé si decir los remiendos, a través de muchos marcos de trabajo de otros países, ¿verdad? Que los vienen y los traen acá a ver cómo se operativizan aquí en Costa Rica. Pero creo que ahí usted mencionó algo, la parte de ese aprendizaje continuo, ¿verdad? Creo que está faltando en algunas cosas, porque ya es más de gestión, ya no
es que utilizar una computadora y saber usar bien un Excel, usar un Word, etcétera, un montón de comandos, sino hay algo más allá. Es como sentar responsabilidades, diría yo, ¿verdad? Y esa es la parte que el sector gobierno pues no ha calado muy bien, porque de ahí, alguien puede jalarse una torta y queda como en el aire, ¿verdad? Y si no se lleva bien el proceso disciplinario, pues de ahí queda libre, ¿verdad? A pesar de que se dio la situación. Entonces yo creo que esos retos que menciona usted, eh, no sé si necesariamente tiene que ser el MISID. El MISID expone ahí, tiene su normativa y toda esa cosa, ¿verdad? Pero no sé si ellos se encargarían, no sé cuántas instituciones públicas hay en Costa Rica, no sé si son 276 o 300, no sé. Entonces imagínese ese gran trabajo, ¿verdad? Y creo que la dirección esta no es tan grande, ¿verdad? Como para administrar. Y a veces cuando ellos mandan encuestas, qué difícil es, ¿verdad? Y ahí salen de tales instituciones no prestaron la información. Entonces creo que los retos, ¿verdad? Son bastante agresivos y un elemento ahí también es la parte presupuestaria, ¿verdad? Creo que es un elemento que a veces eh, el gobierno, a pesar de que quiere avanzar, pero de, toda esta maquinaria es manejada por personas y creo que ahí es donde está la falla. Gracias. Está silenciado, Sanders. Gracias, Mari. Y como vos lo decís, tiene que haber normativa que garantice que los datos van a ser usados adecuadamente. Hay datos que no se pueden compartir por ley. Los datos de salud son incompartibles. Sería una violación de la Constitución. Pero otros datos que sí se pueden tener. Nada más que hay que hacer una categoría de qué se puede compartir y qué no. ¿Por qué no se puede compartir los de salud? Porque son cosas atañentes a la persona. Son individuales. Según la ley de salud, solo el médico o un enfermero o enfermera puede acceder a ellos. Y entonces, de esa forma nosotros tenemos que generar normativa, como lo hizo otros países, Lituania, Gran Bretaña, que es otro que ha avanzado muchísimo en gobernanza digital, y crear una agencia que no sume a otra institución más, porque eso a veces es un problema, pero que realmente venga a resolver un problema de interconexión, interoperabilidad de las instituciones y que los datos estén resguardados a buen recaudo y que podamos desarrollar nuevas estrategias. Y como decís, SIMPE vino a resolver un problema muy interesante y era las comisiones de las tarjetas. Ahora yo hago un SIMPE y técnicamente no me cuesta nada, pero se mueven millones por día a través de que te paso 5,000 pesos para que me traigas el almuerzo o hacemos una vaca para una fiesta. Antes hacer eso era muy complejo. Y los protocolos que usa SIMPE, que son gobernados por el Banco Central y están en la bóveda donde se guarda el dinero, son muy custodiados y de muy difícil acceso. Pero, como toda obra humana, alguien siempre le encuentra una puerta como entrar. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Y cómo se hace eso? Auditando constantemente, revisando constantemente, capacitándose constantemente para prevenir un posible ataque en el caso de ciberseguridad y mejorar las aplicaciones para que sean lo más oportunas. Vean que CICERE, nadie usa CICERE per se. Usted usa la aplicación de su banco para hacer un SIMPE. O sea que CICERE lo que es, el Banco Central lo que le hace a través de SIMPE, una puerta para que usted haga una transacción. Pero usted tiene que cumplir ciertos valores porque si no, no puede transferir dinero. Y hay un tope. Usted puede abrirlo, pero ahí sí ya tiene que pagar. Pero eso son cosas que le ayudan al ciudadano. Algunos dicen que en algunos años vamos a eliminar el efectivo. Yo creo que no. Hay comunidades
tal vez indígenas o, no sé, algún tipo de población que siempre va a requerir el efectivo. Y eso entonces tiene su reto. Algunos países han tratado de hacer ese tipo de cosas, de eliminar el efectivo, pero eso también tiene sus riesgos a nivel de macroeconomía. Jennifer nos dice que considero que es un reto importante, es garantizar la seguridad de la información. Si lo que se quiere es agilizar trámites mediante sistemas integrados que permiten interconexión de diferentes instituciones, se debe garantizar esa confidencialidad, disponibilidad e integridad de información, y algunas instituciones aún no están con los estándares básicos para lograrlo. Como decía yo, es un aspecto de cultura y formación, pero también, como lo decía Marcos, hay una parte de presupuesto que juega una parte vital, y eso es cierto. A los departamentos de TI casi que a veces no, se va en el pago de licencias y en el pago de la luz y de la renovación de computadoras, y no hay personal para desarrollo o acompañar proyectos. A veces cuando uno hace un trabajo, dice, bueno, díganme quién es el encargado de la base de datos y quién es el encargado de telecomunicaciones. De acuerdo a la ley de control interno, deberían de ser personas diferentes, y le toca a un pobre hacer todo, a una pobre. ¿Por qué? Porque, como decimos en el argot nuestro, de ahí soy, la tiene que hacer de todo. Y eso no se vale. También hay que invertir un poquito en el futuro, siempre y cuando garanticemos que vamos a provocar un ahorro en muy poco tiempo, tal vez en el corto o el mediano plazo, a la institución, simplificando trámites. Porque tampoco se trata de simplificar por simplificar y agarrar lo que se tenga y pasarlo a un sistema. Eso no tiene ningún valor. A modo anecdótico, en una institución hace muchos años, en el vale de suministros para pedir material, había una cajita en la parte de abajo que se tenía que marcar y decía BF. Cuando se hace el análisis para ver el manejo del almacén y la proveeduría, la gente decía, pero ¿de qué están hablando con este BF? ¿Eso qué es? Y entonces a alguien se le ocurrió ir a la bodega y había uno de los bodegueros más viejos y le dicen, ¿y este BF qué es? Dice, muy sencillo, es a la bodega de Fernando. Yo tenía que ir a la bodega de Fernando a ver si él me decía si tenía o no, y si tenía, yo le daba un cheque. Resulta que eso ya se había automatizado, pero no sabían para qué era. Entonces, a veces hay que tener mucha conciencia de lo que uno está haciendo para no tener errores graves en sistemas de información que han ocurrido no solo en la parte pública, sino también en la parte privada. Porque en Costa Rica, de los dos lados han habido verdaderos desastres en implementación de sistemas. ¿Alguna otra consulta? Bueno, doña Jennifer, exacto, hay 2 departamentos de TI que los conforman 2 o 3 personas y el recargo de funciones expande todos los días. Es correcto. Muy interesante la charla, Sanders. Más bien agradecerle el tiempo y a todos los que se pudieron conectar a esta actividad. Comentarles que para lo que resta del año, nuestra área está también realizando otras charlas, una relacionada con la estructura del precio en el pliego de condiciones, otra que se denomina Mejorando la Eficiencia Organizacional, que habla del manual de puestos, y la última con la que vamos a cerrar el año, que es Elementos de Gobierno Corporativo. Así que cordialmente invitados, les vamos a estar enviando la información por correo o bien por nuestras redes sociales. Así que si no hay más consultas, el día de mañana vamos a estar repasándoles la presentación y también vamos a estar subiendo esta grabación en nuestro canal de YouTube para que también nos puedan seguir. Así que gracias nuevamente, Sanders, y espero que pasen todos una excelente tarde. Un placer. Recordarles que la experiencia, conocimiento e innovación del CECAP es desde 1976, así es que ha tenido mucha experiencia y también ha pasado por estos roles
de cambio, de organización, de política, y también aprendemos mucho cuando podemos interactuar con ustedes en los diferentes servicios que da la institución. Muchísimas gracias por acompañarnos. Exactamente, Sanders. Así que pueden acercarse a nosotros y con mucho gusto estaremos atendiendo las necesidades que requieran en la administración. Muchas Muy gracias. buenas a tardes. Don Muchas gracias. Miriam. Muchas gracias a todos. doctor Sander. Gracias. Gracias, Muchas gracias. Miriam, por Hasta siempre tan luego. atenta. Mucho gusto. Hasta luego.